La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Jonathan Furcifer, muchísimas gracias por tomarnos una vez más la llamada. Recientemente hemos platicado, pero creemos muy importante, y dadas las condiciones en las que se comporta la violencia en el país, no perderle la huella a este tema, a esta investigación que ustedes han hecho a través del Programa de Seguridad de México, Evalúa, cuya investigación tú eres coautor. Cada víctima cuenta hacia un sistema de información delictiva. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hola Marcela, buenos días, muchas gracias a ti por la llamada y un saludo a todo tu auditorio. Sí, a nosotros nos parece muy importante porque finalmente podemos alcanzar a ver que en el marco de los procesos electorales, luego es bastante común que las cifras sean unas las que tiene la autoridad y sean otras las que tienen las asociaciones y los sistemas de investigación serios que se están dedicando a tratar de entender y a tratar de dilucidar qué fue lo que pasó con el tema de la violencia y qué es lo que sigue pasando. Entonces, la pregunta es muy concreta. ¿Realmente cómo podemos hacer, Jonathan? ¿Tendrá que ser una investigación acuciosa? ¿Cada cuándo tendríamos que estar investigando el tema de las cifras y cotejarlo con el tema de las cifras que la autoridad, que la fuente oficial tiene? ¿Hasta cuándo vamos a terminar de que estas cifras empaten y de que podamos creer y confiar en que la autoridad nos va a decir a ciencia cierta y con la verdad qué es lo que está sucediendo en el tema de la inseguridad, de la violencia? Híjole, es una pregunta muy buena, Marcela. Yo creo que hay que siempre supervisar las cifras, ¿no? Es una responsabilidad ciudadana. Ahora, una de las conclusiones que nosotros elaboramos a partir de todo este análisis es que, pues, los gobernadores, las procuradurías, los alcaldes municipales, en muchas veces, pues tienen completa discreción sobre el manejo de las cifras, particularmente de las cifras delictivas, de tal manera que pueden, pues, manipularlas un poco a su antojo. ¿Por qué? Porque pues no hay ningún mecanismo jurídico o institucional que permita o que supervise o obligue a estos actores a alinearse con, pues, criterios de veracidad y calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una de las soluciones que planteamos que podría funcionar es la auditoría de la información estadística delictiva. Uh-huh. Esta auditoría, ¿cómo la conciben? Bueno, ahora que sabemos que es tan difícil, por ejemplo, integrar un sistema nacional anticorrupción y luego bajarlo a los sistemas locales anticorrupción, y vemos que en la mano de la autoridad quiere estar metida, ¿cómo garantizar la autonomía de una fiscalía de esta naturaleza? Es muy complejo, no es una tarea sencilla. Hay varias formas de pensar en esto. Una es que el propio secretariado ejecutivo, a partir de pues arreglos que pueda tener en la Comisión Nacional de Seguridad, pudiera, ¿no?, tener algún tipo de facultad para no pasarla por el Congreso. Y bueno, también existe la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI, que podrían obtener cierto tipo de facilidad para empezar a auditar estas cifras, porque ya tienen ciertas facultades jurídicas para hacerlo. Ahora, yo creo que más allá de los castigos, que los castigos generalmente se piensan como multas, en realidad aquí se tiene que pensar en una cuestión de reputación, de ética de los gobiernos. Y creo que un ejemplo muy valioso en este sentido es lo que hace Brasil. Brasil lo que hizo durante el gobierno del expresidente Lula es que auditaba aleatoriamente a los municipios de su país, y todos aquellos municipios que tuvieran algún problema de corrupción o de fraude, etcétera, no se les cobraba una multa que al final del día pagan los contribuyentes. Lo que se hacía es que a través de medios, a través de periódicos, radio, etcétera, se difundían este tipo de resultados, de tal manera que lo que se ha visto es que cuando un gobierno corrupto hizo algún escándalo, pues las personas dejan de votar tanto por el partido como por la reelección de esta persona. Uh-huh. Bueno, vaya ejemplo.
¿no? Realmente en este momento donde hay tanto cuestionamiento, por ejemplo, hacia el actuar de los gobernadores que estuvieron al frente de estados donde la violencia ha sido cruenta y sigue cobrando víctimas, pues yo creo que tendríamos que seguirlo o por lo menos conocerlo para que las políticas públicas que se diseñan estuvieran encaminadas a que lo que nos está pasando ahora no continúe, no se repita y no estemos en el plano de la incertidumbre y en el plano también de los trascendidos, Jonathan, porque esto es otra cosa. Luego la gente ya no cree y entonces los medios damos cuenta de un acto criminal y entonces la gente dice, no, lo que pasa es que los medios no están informando realmente cómo son las cosas. Cuando nosotros tenemos que sujetarnos, porque nosotros no somos investigadores, a las cifras que nos da la autoridad. Claro, y al final del día yo creo que el que más pierde al momento de falsear información es el gobierno mismo, ¿no? La información y las estadísticas y todo esto, los datos, en fin, son, digamos, una guía que nos permite desarrollar diagnósticos. Si los indicadores de cualquier diagnóstico, por ejemplo en la medicina, están equivocados, pues la cura que le vas a dar a ese problema también va a estar equivocada, claro, ¿no? Y hoy en día no solo las personas confían en las estadísticas delictivas, sino que también ya consideran a la seguridad y la inseguridad como uno de los principales retos que enfrenta el país y una de las principales preocupaciones, en muchos estados por encima de la economía y o el empleo. De tal manera que, si no se empieza a resolver este problema y si no se empieza a usar datos correctos, veraces y de calidad para desarrollar mejores políticas públicas, pues este problema jamás se va a solucionar. Ahora, hay algo también que preocupa. Estamos enfrentando un problema de incapacidad, de no conocer métodos adecuados para poder hacer clasificaciones, determinaciones, estadísticas fiables. Estamos enfrentando a que hay gente dentro de los aparatos de justicia, dentro de las corporaciones, que no tiene la información necesaria y la capacitación suficiente para enfrentar un reto de esta naturaleza. Sin duda. Yo creo que uno de los grandes retos que enfrenta el país, se ha avanzado bastante. Algunos cuerpos del gobierno federal pues se han dedicado a justamente a homologar las reglas de clasificación, a capacitar al respecto, pero aún así hay un gran estrecho, no solo entre estados, sino entre municipios dentro de un estado, ¿no? Por evidencia anecdótica nos han contado que hay estados, por ejemplo, en donde los ministerios públicos todavía tienen máquinas de escribir y ninguna computadora, que no tienen acceso a internet. Pues eso es otra cosa. Muchas veces vemos hacia arriba el problema de manipulación y este problema cuando es doloso, cuando hay una intención dolosa para manipular por un fin político, por ejemplo económico o de apelación a la opinión pública, pues es reprobable, ¿no? Pero en algunos casos esto también se debe a la incapacidad de las procuradurías de justicia locales para hacer frente a un gran reto, ¿no? Que es justamente pues la capacitación en la atención a la víctima, en cómo procesar su denuncia, en cómo realizar la investigación al respecto, de tal manera que pues se pueda tener una clasificación correcta, pero también un proceso jurídico que dé garantía de que los culpables van a ser castigados, ¿no? Creo que también ese es un gran problema que tenemos en nuestro país. Los ciudadanos no confiamos en las autoridades, ¿no? Y en el momento que tú desconfías de una autoridad, pues tampoco vas a ir a denunciar. ¿Por qué? Por cuestiones de costo, de tiempo, de incredulidad, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que uno de los principales retos y una de las principales recomendaciones que nosotros también emitimos es cómo podemos mejorar la confianza que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia. Sí, hay preocupación, sobre todo aquí en La Laguna, porque a través del Consejo Cívico de las Instituciones en La Laguna, a través del Observatorio Laguna, se pudo comprobar el manejo erróneo de cifras de homicidios. Por ejemplo, se contabilizaban por eventos, no por cantidad de homicidios, y en un solo evento pudo haber 2
o más homicidios. Entonces estamos ante una información que no es totalmente certera ni apegada a los hechos. Y eso es un problemón, porque una cosa es informar y otra cosa es subinformar, ¿no? Porque quizás el número de eventos sea correcto, pero se debe de aclarar muy bien que se trata de eventos y no de víctimas, ¿no? Exacto. Y como eso, pues hay muchísimas otras formas de digamos, transfigurar un poco el contenido de la información, ¿no? Porque además, Jonathan, vivimos en un país de declaraciones, porque ahora que estamos en un proceso electoral, por ejemplo, pero seguramente rumbo a 2018, hay argumentos políticos que dicen, cuidado que no regresen o que no empiecen a gobernar por primera vez los del otro partido, porque los del otro partido significa inseguridad. Cuando, por ejemplo, Animal Político hizo un ejercicio a través del Sabueso muy certero, donde daba a conocer que lo mismo, la violencia ha repuntado en estados donde están gobernados por otros partidos que no sea el PRI, pero también en los partidos donde está el PRI, después de la renovación de la gobernatura, la violencia ha aumentado. Luego somos susceptibles a este tipo de declaraciones y me parece que es completamente irresponsable que se le adjudique a uno o a otro los niveles de violencia que alcanzamos. Por supuesto, yo creo que la violencia va más allá de cualquier partido político. Y en realidad el gran reto es cómo fortalecer a los gobiernos locales en contra de la delincuencia organizada, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas, cuando un gobierno es incapaz, por la razón que sea, particularmente por falta de instituciones y de capacidades, de combatir a la delincuencia organizada, pues es muy fácil de que pueda ser cooptado, ¿no? Y aún así, cuando hay gobernadores valientes que quieren enfrentarlo, hay muchas repercusiones, porque las instituciones políticas no están todavía listas para combatir monstruos tan grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es una corresponsabilidad entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales para hacer frente a este problema, ¿no? No se trata de culpar a un partido político que esté gobernando un estado o un municipio y que no lo había hecho antes, ¿no? Claro. No hay que abandonarlos, hay que construir juntos un país más seguro, y esto empieza desde el punto de vista local. Uh-huh. Déjame ir otra vez al estudio Cada Víctima Cuenta, hacia un sistema de información delictiva del cual tú eres coautor, Jonathan. Y la pregunta es, dentro de la investigación que ustedes han hecho, el estudio que ustedes han hecho, ¿han detectado que hay estados que más fácilmente no tienen las estadísticas precisas, o hay manera de cotejarlo? ¿Ustedes lo cotejaron? Hay justamente, hay muchas maneras de cotejar las cifras delictivas. Una es a través de comparar diferentes fuentes, por ejemplo, las que publica la Secretaría de Seguridad Pública contra las que publica, nosotros analizamos únicamente las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Pública, pero también el INEGI y la Secretaría de Salud publican sus cifras con otras características. Hay otros organismos que también lo hacen, los medios, por ejemplo, a través de las notas periodísticas, como lo hace La Laguna, el Observatorio de La Laguna, que toma todas las notas de homicidios que ocurrieron en el municipio y en el estado, y los comparan contra los del Secretariado y los de la Secretaría de Salud. Lo que nosotros hicimos fueron pruebas que se llaman forenses, son pruebas estadísticas que permiten de alguna u otra manera encontrar desviaciones atípicas de los datos de acuerdo con supuestos de distribuciones hipotéticas, ¿no? En este caso, realmente lo que más nos llamó la atención es que hay cierto tipo de conductas psicológicas, y es un ejercicio muy interesante porque los humanos somos muy malos escogiendo números al azar. Entonces, tenemos cierto tipo de preferencia sobre números en contra de otros. La gran mayoría de nosotros preferimos números chicos, con cierto tipo de características que son muy humanas, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros empezamos a ver este tipo de sesgos humanos en los registros delictivos, pues nos dio evidencia, ¿no? Además de otro tipo de pruebas estadísticas. Para ir al grano, hay varios estados que nos llamaron la atención durante todo este corte de tiempo que los analizamos, que fue de 1997 a 2016, y estos fueron particularmente el Estado de México, en prácticamente todas las administraciones, hasta la reciente, el Estado de Veracruz,
también tuvo algunos problemas que nosotros detectamos como probables indicios de manipulación. Quintana Roo, por ejemplo, Coahuila también tuvo en varias ocasiones pues evidencia sobre posibles casos de manipulación. Hidalgo, por supuesto, también, y el gobierno de Tlaxcala. Entonces, pues sí hay estados un poco más problemáticos que otros, Ujú. y hay otros que hacen mejor sus procesos, pero sin embargo, por ejemplo, un estado que lo hizo muy bien fue Guerrero. Y Guerrero nos llamó la atención porque pues es uno de los estados más violentos que tiene el país. Y una de nuestras hipótesis es cuando los números y los homicidios llegan a niveles tan altos, pues ya no tiene ningún caso seguir manipulándolos, ¿no? Al contrario, entre más se pueda llamar la atención con eso hacia las autoridades federales, pues podría ser a lo mejor más conveniente para ese gobierno. Claro. Entonces, bueno, pues sí hay ciertos estados que son más problemáticos que otros, y estos resultados son consistentes en el tiempo. Bien. Jonathan, te agradecemos muchísimo haber podido tener este enlace telefónico contigo hasta la Ciudad de México. Estaremos dándole el seguimiento, como te lo decía desde un principio, por eso es que hemos repetido esta conversación contigo, para que no perdamos de vista esta información que es de tanto interés y que la gente que quiera busque este estudio, este programa de Seguridad de México Evalúa, cada víctima cuenta hacia un sistema de información delictiva. Marcela, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, un gran saludo. Gracias, Jonathan. Hasta luego. Hasta luego.